serie El Evangelio es poder para la cosecha. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 21. Filipenses 1, 21 al 26. Dice así la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que me quedaré. Levante su mano y diga conmigo: sé que me quedaré. Amén. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El vivir en el poder es vivir a Cristo. Levante su mano derecha y diga conmigo: el vivir en el poder es vivir a Cristo. Cuando la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, nos enseña que el Evangelio, su mensaje no es humanista. El mensaje del Evangelio no viene del hombre. Diga conmigo: el mensaje del Evangelio no viene del hombre, viene de Dios. O sea, es un mensaje sobrenatural. Esto nos enseña que el Evangelio no es filosófico, el Evangelio no es religioso, el Evangelio no es humanista, el Evangelio es divino, el Evangelio es sobrenatural. Entonces, el mensaje humanista y filosófico es hueco, o sea, no tiene vida, no tiene sustancia, no tiene espíritu, y todo lo que no tiene espíritu está muerto. Amén. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. O sea, son filosofías, son ideologías huecas. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Son cosas rudimentarias, cosas desactualizadas, cosas anticuadas, un mensaje anticuado. Amén. Entonces, puede haber mensajes, pensamientos e ideologías que son muy bonitas, que son muy inspiracionales, pero no son el Evangelio. A veces, hasta yo mismo, vamos a decir, ahí peco en colocar pensamientos ideológicos, porque de repente se ve muy bonito y a uno como le impacta, ¿no? Pero si uno se pone a analizar, no tienen a Cristo, no hablan del reino y no te imparte nada, solamente una inspiración. Pero Cristo te imparte vida, Cristo te levanta, Cristo te sana, Cristo te libera. Vengan así conmigo: amén. ¿Le aplaudía? Amén. Ya me estoy mejorando del oído, poco a poco. Es lento, pero ya estar aquí predicando la palabra, aunque sea poco a poco, es un gran triunfo. Amén. Entonces, puede haber mensajes, pensamientos, ideologías muy bonitas que no son el Evangelio. ¿Por qué? Porque no habla nada
de Cristo. Diga conmigo: ideologías, filosofías, memes, pensamientos en las redes sociales pueden ser muy bonitas, pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. Amén. Si tienen a Cristo, lo tienen todo, porque Cristo, dice la Biblia, que es el todo. Bendito sea el nombre del Señor. No habla de Cristo, nada de poder. Amén. No hablan de las riquezas de su gracia. Y me llama la atención porque en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, huecas, sutileza. O sea, el mensaje humanista es sutil, el mensaje filosófico es sutil, se va metiendo poco a poco en tu vida sin que tú te des cuenta, y entra en ti, te vuelves humanista, te vuelves filosófico, pero pierdes a Cristo, pierdes la vida, pierdes el poder sobrenatural. Así que nosotros no podemos cambiar el Evangelio por nada y por nada. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo siento la presencia de Dios aquí. O sea, hay mensajes inspiracionales, no tienen nada de la obra de Dios, no tienen nada de la riqueza de su gracia, no tienen nada de Dios, no tienen nada de poder. Amén. Entonces es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo, que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra, que nosotros tengamos nuestros sentidos ejercitados por la palabra para discernir lo bueno y lo malo, y que nuestro alimento sea la palabra del Señor. Amén. Por causa de que se ha cambiado el mensaje del Evangelio, el poder de Dios no se manifiesta. O sea, hoy en día pueden haber iglesias cristianas, mega iglesias, amén, que hablan la palabra, pueden estar full, pero si usted se pone a analizar su mensaje, no hablan de la cruz, no hablan de Cristo, no hablan del Espíritu Santo. El humanismo, el humanismo es el hombre en el centro y todo gira alrededor del hombre. El Evangelio, Cristo está en el centro y todo gira alrededor de Cristo. Entonces, cuando usted escucha un mensaje, mire si el predicador, el maestro, puede ser muy famoso, está hablando de Cristo, está hablando de la cruz, está hablando del poder de Dios. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lamentablemente hay muchos ministerios y hay muchas iglesias que han preferido el éxito personal que el poder de Dios. Nosotros como iglesia elegimos el poder de Dios. Nosotros creemos que Dios sana, que Dios libera y que Dios sigue haciendo milagros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, por eso la iglesia ha carecido del poder de Dios que se manifestaba en los apóstoles. Amén. Si nosotros queremos ver el poder de Dios, prediquemos a Cristo. Si nosotros queremos ver el poder de Dios, prediquemos la cruz. Si nosotros queremos ver el poder de Dios, prediquemos de la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, el mensaje humanista, el centro y lo más importante es el hombre. El mensaje del Evangelio es cristocéntrico. Cristo es el centro. Lo más importante es Cristo. Lo más importante es conocerle a Él. Amén. Y conociendo a Cristo podemos vencer al mundo. Podemos vencer las dificultades. Nuestras necesidades van a ser suplidas. Escuche bien. Cuando nosotros conocemos a Cristo y nos enfocamos en Cristo, nuestras necesidades pasan a segundo plano. Busca primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Afánate en conocer a Cristo, afánate en orar, en buscar a Dios y todos tus problemas van a ser resueltos. Pero cuando tú te afanas en el problema
enfocas el problema, hablas del problema, engordas el problema y se hace más fuerte. Pero cuando nosotros nos enfocamos a Cristo, ponemos los problemas en ayuno. Levante sus dos manos y diga conmigo, tengo que poner mis problemas en ayuno. Diga conmigo, no voy a predicar problemas, voy a predicar el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y yo creo que si tú te enfocas el día de hoy en Cristo Jesús, todos tus problemas van a ser resueltos. Va a haber sanidad y va a haber liberación en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay gente que conoce al Jesús histórico, leen los 4 evangelios como un libro de cuentos, como un libro histórico, ven las películas de Jesús, ven la serie, pero no se les ha revelado Cristo, no se les ha revelado su vida, no se les ha revelado su poder. Hay gente que conoce de Jesús, pero no ha aprendido a Cristo. Y vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el verso 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es muy diferente aprender de Cristo, que dice ahí en el pasaje, que aprender a Cristo. O sea, aprender de Cristo es solamente acumular conocimiento, que Jesús nació en un pesebre, que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó, pero eso no te cambia tu vida. O sea, mucha gente, a ver, ¿cuántas personas saben que en la mayoría del mundo conocen que Jesús nació, que Dios encarnado, que resucitó? ¿Cuántos saben eso? Pasan en las películas, todo el mundo lo conoce. La pregunta es, ¿eso ha cambiado la vida de esas personas? No, porque conocen a un Jesús histórico, conocen de Jesús, pero nosotros tenemos que conocer a Cristo, que Cristo se revele a nuestras vidas. Cuando Cristo se revela a nuestras vidas, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Vamos a brillar, vamos a manifestar su luz, vamos a manifestar su poder. Entonces mucha gente conoce a Jesús, el Hijo del Hombre, a Jesús que vivió 33 años, que predicó, enseñó el Evangelio, murió en la cruz, resucitó, pero no conocen al Cristo eterno. Levante sus dos manos, diga conmigo, tengo que conocer al Cristo eterno. Dice la palabra en Efesios, si lo buscamos, Efesios 17 y 18. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de quién, de Cristo. Imagínense, tenemos que conocer la altura. Cristo es ilimitado, su anchura, su profundidad. Nosotros en esta vida no nos vamos a cansar y no vamos a conocer la plenitud de Cristo. Y en la eternidad vamos a seguir conociendo la majestad, la plenitud, la riqueza de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? De repente, escuche bien, y lamentablemente pasa esto, que a veces las personas se inclinan más en lo natural, se inclinan más en los pasajeros. De repente, si yo te profetizara que vas a recibir un carro, que vas a recibir una casa, que vas a recibir $5,000, ya estuvieran gritando y estuvieran aplaudiendo, y claro, no pueden aplaudir, pero estuvieran contentos, estuvieran alegres. Pero saben una cosa, Cristo es mayor que todos los dólares del mundo. Cristo es mayor que todos los carros, que todas las casas, porque si tienes a Cristo lo tienes todo. Y si el Padre no escatimó entregar a su Hijo Jesús, con Él nos entregará todas las cosas. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Levanta sus dos manos y diga conmigo, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo.
Entonces vamos a pasar parte de esta vida y toda la eternidad en conocer la amplitud, la profundidad de Cristo, su riqueza, su gracia, su amor, su sabiduría, su inteligencia, su bendición y su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús, en las riquezas de su gloria. Levante sus dos manos en esta hora y diga conmigo: yo soy un bendecido. ¿Cuántos son bendecidos en este lugar? Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que nos bendijo. El Evangelio, póngame atención aquí, el Evangelio donde se ministra la necesidad del hombre no conoce lo que ya tenemos en Cristo Jesús. En el Evangelio de la necesidad buscamos la bendición. En el Evangelio de Cristo ya somos bendecidos. Levante sus dos manos y diga conmigo: yo no tengo que buscar bendición, porque ya yo soy bendecido. Diga conmigo: soy un bendecido con toda bendición. O sea, la bendición no nos hace falta, la bendición ya la tenemos. Lo que pasa es que la bendición la tienes, pero no la conoces. De repente te depositaron un dinero en tu cuenta bancaria y tú dices: wow, no tengo dinero para hacer compras, pero te depositaron 100 millones de bolívares, por ejemplo. Y tú estás ahí llorando porque no tienes dinero, pero ya te depositaron ese dinero. ¿Cuándo vas a hacer la compra? Cuando tú te des cuenta que ese dinero está en tu cuenta. Ahí cuando tú dices: tengo este dinero, voy a hacer compra. Entonces ustedes tienen en la cuenta espiritual bendición, bendición y bendición. Pero diga conmigo: tengo que saber y darme cuenta que soy un bendecido para caminar en bendición. Maravilloso sea el Señor. ¿Cuántos bendecidos en este lugar? Y nuestra bendición está en los lugares celestiales. Quiere decir que nada ni nadie nos roba la bendición. Dile a la persona que tienes a tu lado con el tapaboca: nada ni nadie te va a robar la bendición. Levante sus dos manos y diga conmigo: nada ni nadie me robará la bendición, porque soy bendecido en los lugares celestiales. Nada en esta tierra nos puede robar la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Entonces somos bendecidos. ¿Por qué somos bendecidos? Porque resucitó nuestro espíritu. ¿Por qué somos bendecidos? Porque nos hizo renacer a una nueva vida. ¿Por qué somos bendecidos? Porque nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Por qué somos bendecidos? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué somos bendecidos? Porque somos justificados por la fe. ¿Por qué somos bendecidos? Porque somos santificados por la sangre de Cristo. Somos santificados por la palabra. Somos santificados en el nombre de Jesús. Somos adoptados como hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice la Biblia, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios: todo es vuestro, todo es nuestro. Tenemos la herencia, la tierra, el cielo, la riqueza, todo es nuestro, porque nuestro Padre es dueño de todo. Por eso somos bendecidos. Pero hay gente, escucha bien, hay gente, primero, que no lo sabe, y segundo, que no lo cree. Hay gente que se deja guiar más por la vista, y dice la Biblia que no andamos por vista, andamos por fe. Todo es nuestro, somos herederos, soy bendecido, soy santificado, somos más que vencedor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que deja de estar hablando tantas maldiciones, deja de estar hablando tanta necesidad, porque si tú hablas necesidad, te va a venir necesidad. Si tú hablas prosperidad, si tú hablas lo que Dios tiene, te va a venir prosperidad, abundancia y bendición.
¿Están aquí? ¿Saben algo? Siento mucho cuando estoy predicando en este momento, en estos dos domingos, no es que no la haya sentido antes, mucho la presencia de Dios. Y Dios me dice esto, me dijo esto: Oliver, tú no necesitas gritar para tener despierto a la gente, tú no necesitas gritar para entretener a la gente, predica así y la palabra va a penetrar y te va a transformar en el nombre de Jesús. Dios está haciendo una operación en tu mente y en tu corazón, y tú no vas a salir igual de este lugar. Levante sus dos manos y diga conmigo: somos bendecidos. Diga conmigo: no estoy bajo maldición. Cristo me redimió de la maldición. Diga conmigo: soy un bendecido. A ver, póngase de pie y camine y diga conmigo: soy un bendecido en Cristo Jesús. Y esta semana voy a caminar en bendición. Levanten las manos así y digan conmigo: amén. Amén. Se pueden sentar. Bendito sea el nombre del Señor. Ya me estoy soltando más. Somos bendecidos. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos lo creen? A pesar de que estemos en este país, que haya problemas, que haya dificultad, somos bendecidos. En el lugar donde tú estés, eres bendecido, porque tu bendición no es la tierra, tu bendición es los lugares celestiales. Tu provisión viene del cielo, tu bendición viene del cielo. Somos perdonados, somos reconciliados, somos liberados por las llagas de Cristo, somos curados. Levante sus dos manos. Si usted tiene un enfermo, enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Ninguna plaga tocará nuestra morada. La mortandad no podrá entrar en nuestra casa. Somos redimidos, tenemos redención por la sangre de Cristo. Diga conmigo: tengo redención por la sangre de Cristo. Diga conmigo: la potestad de las tinieblas no me puede tocar. Diga conmigo: he nacido de nuevo y no practico el pecado, por eso el maligno no me puede tocar. Levante sus dos manos, diga conmigo: el maligno no nos puede tocar. Dios nos guarda como a la niña de sus ojos. Entonces, en vez de vernos como unos necesitados, vamos a estudiar. Vamos a estudiar y vamos a buscar lo que ya nosotros tenemos en Cristo Jesús. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y la bendición espiritual es mucho mayor. ¿Saben por qué? Porque lo espiritual no se corrompe. Lo espiritual es eterno. Lo espiritual es celestial. Y somos bendecidos en los lugares celestiales. Lo material te lo pueden robar, pero lo espiritual nunca te lo van a robar. Y lo espiritual, lo bueno es que se materializa cuando tenemos la necesidad. Ni el diablo, ni los ladrones, nadie te puede extorsionar diciendo: quiero que me des tus bendiciones espirituales, porque no te la pueden robar. Eso es algo que no nos pueden robar, nuestra recompensa y nuestra bendición eterna. Entonces hay muchas cosas que tenemos en Cristo y mucho más conociendo a Cristo que no se puede enseñar en esta prédica, que no se puede enseñar en 3, 4 prédicas. Tendría que pasar como 5 años, 10 años, 20 años hablando de Cristo, hablando de todo lo que tenemos. Pero la iglesia, lamentablemente, prefiere un evangelio de necesidad, un evangelio inspiracional, que el evangelio de poder. Yo como apóstol, yo les voy a predicar el evangelio de poder. Yo como apóstol les voy a predicar a Cristo Jesús. Porque si tienes a Cristo, tu vida va a cambiar para siempre. Y vas a sentir esta presencia de Dios tan hermosa. Entonces hay muchas cosas más que tenemos en Cristo, mucho más que conocer a Cristo, y tenemos que tener ese anhelo, tenemos que tener ese deseo.
Por esa razón debemos orar para saber lo que tenemos en Cristo y conocer a Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios 1, 16 y 17. Dice así. Vamos a leer desde el verso 16. Efesios 1, 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces el apóstol Pablo, él oraba para que la iglesia de Éfeso tuviera revelación, sabiduría, iluminación en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de qué? De Cristo. Entonces lo que estoy hablando no son inventos. Eso lo hacían los primeros apóstoles. Ellos oraban para que la gente conociera la riqueza de Cristo, para que conociera la riqueza de la sabiduría de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo no oraba para que los que no tuvieran casa en Éfeso tuvieran casa. El apóstol no oraba para que la carreta tirada por caballo, último modelo, ellos lo recibieran. El apóstol Pablo no oraba por necesidad. Él no oraba para que los de Éfeso resolvieran sus problemas cotidianos. Él oraba para que conocieran a Cristo. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo hacía eso? ¿Porque era malo? No. Porque el apóstol Pablo sabía que si ellos conocían a Cristo, esas cosas iban a ser un trámite. Entonces, ¿qué ha sucedido? La iglesia se ha enfocado mucho en las necesidades, en los problemas, y han perdido la vista de Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo oraba para que ellos crecieran en el conocimiento de Cristo, para que tuvieran sabiduría y para que tuvieran luz. Por ejemplo, si usted lee, creo que es Primera de Reyes, capítulo 13, no lo vamos a leer. Salomón ofreció 1000 holocaustos, hizo una ofrenda impresionante de adoración al Señor, y eso provocó a Dios. Ahorita, después del servicio, ya nos va a brindar unas curvinas que está pescando ahorita. Okay. Pongan atención. Entonces, Salomón hizo esa ofrenda al Señor, y Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieres. A ver, si Dios se te aparece y te dice que pídeme lo que quieres, ¿qué le pedirías al Señor? Olvídate que le vas a pedir sabiduría. De repente, si tienes un niño enfermo, tienes a alguien, le vas a pedir: Señor, que sáname a esta persona. Señor, necesito una casa. Señor, necesito un carro. Señor, necesito $1 millón. Señor, necesito. Pero ¿sabes lo que le pidió Salomón? Señor, dame sabiduría. Y Dios le dijo: como no pediste riqueza, fama, todas estas cosas te daré. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría te trae provisión. Porque si Dios te da dinero, en un año, en 6 meses se te acaba, pero la sabiduría no se acaba. Amén. O sea, nosotros tenemos que pedir, aprender a dejar un poco la necesidad y enfocarnos en lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo oraba para que la iglesia en Éfeso recibiera sabiduría, para que la iglesia en Éfeso recibiera entendimiento, para que recibieran inteligencia. Levanten sus 2 manos. Diga conmigo: yo necesito discernimiento, sabiduría, conocimiento. Necesito estar lleno del conocimiento de Cristo Jesús.
Y si tienes sabiduría, lo vas a tener todo. Nada te va a faltar. El apóstol Pablo fue muy inteligente y recibió esa dirección del Señor. Entonces algunas personas buscan o usan la palabra para resolver los problemas temporales. Pero si buscamos crecer en la revelación de Cristo, los problemas se resolverán automáticamente. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que crecer en vida, tenemos que crecer en poder. ¿Y para qué necesitamos tener revelación? Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Vamos a saber la esperanza de aquel que nos ha llamado. Cristo es la esperanza de gloria. ¿Cuántos de los que estamos aquí en Venezuela tenemos esperanza? ¿Sabe por qué tenemos esperanza? Porque Cristo está en nosotros y Cristo es la esperanza de gloria. Cristo nos hace vivir con esperanza. Cristo nos hace vivir en fe. Escúcheme, y si Cristo está en tu corazón, si Cristo, tienes conocimiento de Cristo, tú siempre vas a esperar lo mejor. Yo creo que esta semana viene lo mejor de Dios. Yo creo que lo que falta del mes de julio vamos a recibir el bien de Dios. En agosto vamos a recibir lo mejor de Dios, porque Cristo es la esperanza de gloria. Para eso tenemos que tener revelación, para tener esperanza. ¿Cuánto a usted le ha pasado que usted habla con una persona en una metralleta de malas noticias? Tú estás animado, tú estás alegre, hablas con la persona y tú estás diciendo: vamos con mecate, vamos acá. Nosotros no tenemos que ser una metralleta de malas noticias, vamos a predicar las buenas noticias del Evangelio. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Vamos a vencer, vamos a avanzar, y Dios tiene grandes cosas para nosotros. También dice el verso 18 de Efesios 1: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a saber cuáles son las riquezas de su gloria, las riquezas de su misericordia. Vamos a conocer nuestra herencia. Levántese sus dos manos, diga conmigo: tenemos una herencia grande. Amén. Somos ricos en favor, somos ricos en bendición, somos ricos en el amor de Dios. Él nos ama, somos ricos en ser perdonados, somos ricos en dones, somos ricos en poder, somos ricos en sabiduría, somos ricos espiritualmente, somos ricos, y las riquezas espirituales son superiores a las riquezas materiales. Si tenemos la riqueza de su gracia, la herencia espiritual, lo tenemos todo. Yo oro a Dios en esta hora para que los velos de las tinieblas sean quitados en el nombre de Jesús y la luz del Evangelio resplandezca en tu mente y en tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro en esta hora que la unción del Espíritu pudre todo yugo, que se rompe toda fortaleza, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios mío, eres bueno para siempre, Señor. Es tu misericordia. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Oh, bendito sea tu nombre. Y vamos a manifestar la supereminencia, grandeza de su poder, que operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminencia, grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra de Dios, sobre todo principado y autoridad. Dice que ese poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos, opera en nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen? Imagínense, Jesucristo, dice la palabra de Dios, que estuvo en Efesios 4, dice que estuvo 3 días
en las partes más bajas de la tierra. Jesucristo fue al infierno. ¿Sabían eso? Cuando Él murió, fue al infierno a entregarle todos los pecados al diablo y a quitarle la autoridad de la muerte. Entonces, cuando Cristo iba a resucitar, todos los demonios, los principados, el reino de las tinieblas se opusieron para que Cristo no resucitara. La mayor demostración y explosión de poder fue sacar a Cristo del infierno y resucitarlo. Imagínense la magnitud de ese poder de resurrección, ese poder tan grande. Por eso Efesios lo describe, el apóstol Pablo describe la supereminencia del poder opera en nosotros. Pero ¿saben por qué no se manifiesta? Porque no creemos. ¿Saben por qué no se manifiesta? Porque siempre estamos hablando cosas negativas. No hablamos la palabra. ¿Cuántos creen que el poder de Dios se manifieste? El Evangelio es poder. Deja de estar hablando necesidad y problema y vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar, a confesar y a profetizar lo que nosotros tenemos en la palabra. Dice que Cristo fue resucitado por encima de todo principado y potestad. Dios nos dio, nosotros tenemos que orar para conocer ese poder. Tenemos que orar para conocer la autoridad que tenemos, para no estar caminando como derrotados, sino como ganadores, para no estar caminando como necesitados, sino como gente prosperada, como gente bendecida, como gente que está por encima de las dificultades, porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así que ríate con el tapabocas, alégrate, porque grandes cosas Dios va a hacer con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a vivir a Cristo. Vivir a Cristo es vivir en su poder y en su vida. Levante sus dos manos y diga conmigo: vivir a Cristo es vivir en su poder y en su vida. La vida del apóstol Pablo, si ustedes la estudian, todo era Cristo. Amén. Todo era Cristo, predicaba a Cristo, enseñaba a Cristo, tenía unas revelaciones de Cristo impresionantes. Era tanto lo que vivía Cristo en su vida, que todo lo que pasaba, bueno o malo, él se lo refería a Cristo, porque él estaba metido en Cristo. O sea, las tinieblas no tenían autoridad sobre él. Cuando nosotros, lo importante de esta palabra, cuando nosotros entremos en esta revelación, las tinieblas, los demonios, las circunstancias no van a tener autoridad sobre nosotros. ¿Están aquí? Mire lo que dice Filipenses. Filipenses, capítulo 1, verso 12 al 14. Filipenses, capítulo 1, verso 12 al 14. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todo lo demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, póngame atención aquí. Lo que nos sucede cuando vivimos en Cristo y vivimos a Cristo, todo ayudará para progresar y para avanzar en Dios. Todo ayudará para avanzar, para que se predique el Evangelio con poder. Pablo estaba inmerso en el reino, por eso aún sus prisiones lo ayudaron a él. Amén. Y ayudaron a la iglesia del Señor. Escúcheme. Si usted lee Efesios capítulo 3, verso 1, lee este pasaje. Al apóstol Pablo, el diablo no fue el que lo metió en la prisión. O sea, el apóstol Pablo no achacaba las cosas malas al diablo, ni a los demonios, sino que él decía, prisionero de Cristo. Estas prisiones hacen patente a Cristo.
porque yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, póngame atención, viajaba mucho, predicaba para acá, para allá, y Dios lo necesitaba para que nos escribiera las epístolas de Pablo, que no son las esposas de Pablo, sino son cartas. Porque mucha gente dice, no, Pablo tuvo esposa, las epístolas de Pablo. No, esos son cartas. Entonces, el Señor tuvo que decirle a Pablo, quédate quieto para que escribas. Amén. Quédate quieto para que escribas. Y escribió toda esa revelación que nosotros tenemos. Ahora, una pregunta. ¿El diablo quiso meter a Pablo en la prisión para escribir toda esa revelación? No. Entonces, todo lo que nos pasa, levántese dos manos, todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, es porque estamos en Cristo Jesús, porque el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Aún esto que me ha pasado a mí con lo del oído, me ha ayudado, porque ya he escrito 5 libros. Ya publicamos 2, ya publicado 2 en Amazon, ya hay un tercero, hay un cuarto. Para este año voy a escribir como 8 libros. Libros de jóvenes. ¿Por qué? Porque el Evangelio nada lo detiene. Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Dios va a levantar esta iglesia como una iglesia de autoridad sobre la nación. Si usted lo cree, diga un amén fuerte. ¿Están aquí? Entonces, los obstáculos de las tinieblas, de los impíos, más bien van a ayudar para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios crezca, para que se manifieste su poder. Escúcheme, todo el petróleo, ¿qué es el petróleo? Era el campamento de soldados romanos, gobernado por un prefecto. El apóstol Pablo se ganó a todos los soldados de su prisión, a todos. Amén. Y se ganó al prefecto. Una pregunta, ¿el apóstol Pablo iba a pasar necesidad ahí? ¿Iba a estar en la peor cárcel? No, si se los ganó a todos, iba a estar en lo mejor. Entonces, por eso él dijo, esto me ha ayudado para que el Evangelio progrese. Y entonces, cuando la iglesia empieza a ver que el apóstol Pablo, a pesar de su prisión, se ganó a toda la prisión, se ganó a todos los soldados, dijo, bueno, esto me anima a mí a seguir predicando, porque el apóstol Pablo, en medio de los problemas, dio la gloria de Dios. En medio de los problemas vamos a ver la gloria de Dios y vamos a predicar el Evangelio con poder. Levántese sus manos. Hay gente que tiene miedo de predicar para no contagiarse, pero ¿sabe una cosa? Este es un tiempo de una ola de sanidad, una ola de poder, y este es el tiempo donde vamos a ganar más gente para el Señor. ¿Están aquí? ¿Cuántos lo creen conmigo? Entonces, también lo que le sucedió a Pablo hizo que la gente se animara más a predicar el Evangelio sin temor y sin miedo. Todo lo que nos sucede a nivel personal, a nivel familiar y como nación va a abundar para que el Evangelio progrese. Levántese sus manos. El Evangelio va a progresar, el Evangelio va a crecer. Las iglesias van a crecer como nunca antes. Escúchame, en Venezuela va a haber un avivamiento, va a haber prosperidad y bendición, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Digan un amén fuerte. Bendito sea el Señor. Entonces, lo más importante, y ya estoy terminando, lo más importante es que Cristo sea predicado. Levante sus 2 manos. Diga conmigo, lo más importante es que Cristo sea predicado. Pero lo mejor es hacerlo de buena voluntad. Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir
aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Entonces hay algunos en aquel tiempo que predicaban a Cristo cuando ellos vieron que el apóstol Pablo lo metieron preso, estuvo en prisiones. Por envidia al apóstol Pablo empezaron a predicar con una mala intención, empezaron a tratar de aprovecharse del trabajo que hacía el apóstol Pablo. Amén. Y empezaron a predicar a Cristo por contienda, por envidia y por dividir. Y dice la palabra ahí, lo leímos, para tratar de añadir más aflicción al apóstol Pablo. O sea, lo hacía, era para dañar el apostolado de Pablo. Escuchen. Entonces, hay gente que predica por envidia y por contienda. No predican con intenciones correctas. No predican a Cristo con un corazón limpio. Lo hacen por celos, lo hacen por envidia ministerial. Estas personas pueden predicar, y escuchen bien, si Cristo es predicado, eso sea con una mala intención, la gente se va a salvar. Pero la gente que lo hace con una mala intención se quedará sin recompensa. Y después, más adelante, Dios va a juzgar las intenciones con que hacemos nosotros las cosas. Por eso, si leemos 1 de Corintios, capítulo 4, verso 5, 1 de Corintios, capítulo 4, verso 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor. Él aclarará también lo oculto en tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Si lo hacemos las cosas con una intención y un pensamiento correcto y limpio, vamos a recibir recompensa. Levante sus dos manos, Dios mío. Si predicamos a Cristo con una buena intención, recibiremos recompensa. Si lo hacemos con una mala intención, no recibiremos nada. Pues si una persona predica, no voy a predicar a Cristo, y se mete en la iglesia con la intención de dividir, de llevarse gente, o sea, esa persona no va a recibir recompensa, incluso puede recibir juicio de Dios. La gente se puede salvar, pero Dios no va a recompensar divisiones y gente que predique por contienda o por envidia, o para hacerle mal a la iglesia. Amén. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia se ha mantenido a pesar de todas las cosas, y nos vamos a seguir manteniendo y vamos a seguir creciendo. Maravilloso es el Señor. Entonces, los que predican a Cristo por envidia y contención buscan afligir los ministerios apostólicos. Filipenses 1:16: los que anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir, ¿qué dice ahí? Aflicción a mis prisiones. No lo hacen sinceramente, sino que hay gente, escuchen bien esto, hay gente que predica para levantarse contra la autoridad. Hay gente que predica para levantarse con rebeldía, por división, para tratar de hacer sentir mal a la gente que lo hace sinceramente. Amén. Entonces tenemos que discernir eso, tener mucho cuidado. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted no era cristiano, de repente tiene a su alrededor como 20 iglesias, nadie le predicaba, pero cuando usted se convierte al Señor, todas las iglesias se alborotan para llevárselo para su iglesia. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Por qué ellos no predican a gente nueva? Escuche bien, nosotros la Nueva Jerusalén no buscamos gente de otras iglesias, predicamos a gente nueva, porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. Amén. Nosotros, o sea, nuestra necesidad, no tenemos necesidad de buscar gente de otras iglesias, porque nosotros tenemos un potencial evangelístico de ganar gente nueva, de hacer discípulos, porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. Entonces lo estamos haciendo correcto
correctamente y del Señor vamos a recibir recompensa y bendición. Hay otra gente que ha venido de otras iglesias abandonado, que lo recibimos, lo restauramos, pero no lo sacamos de la iglesia. Si no se están congregando, ok, bien, pueden venir, pero nuestro mayor objetivo es ganar a los perdidos, a la gente que no conoce al Señor. ¿Están aquí? Entonces debemos tener cuidado con eso, con la rebeldía, con gente que quiere dividir. Escuche bien, las únicas personas autorizadas en predicar en nombre de la Nueva Jerusalén son los líderes que están en este lugar. Si alguien le dice, no, aquí hay otra Nueva Jerusalén, no vaya, porque no es respaldado por mí. Las únicas personas respaldadas por mí son los líderes que están aquí. Y escuche bien, y yo creo que a partir del otro domingo y este domingo no vamos a hacer más casa de iglesia, que si no, que nos vamos a congregar en este lugar. Pero si te invitan, ven para esta casa de iglesia, que casa de iglesia si nos estamos congregando todos los domingos. Porque yo creo que la ola de sanidad ya comenzó, la vida comenzó, y yo creo en el nombre de Jesús que vamos a volver a la normalidad. Entonces, dile a la persona que tiene a tu lado, no te dejes engañar por los que predican y enseñan con una mala intención. Entonces, hay gente que predica así, con envidia. Lo hacían porque juzgaban al apóstol Pablo por las aflicciones que estaban pasando. Pero los que lo hacían por amor, lo hacían bajo la sujeción del apóstol Pablo. Por eso él decía en Filipenses 1:17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. O sea, que esto que me está pasando es por causa del Evangelio. Ellos no me están juzgando, ellos están a favor de mí. La gente que se ponga a favor de la autoridad apostólica siempre le va a ir bien, siempre van a tener respaldo, siempre van a tener bendición. Y el apóstol Pablo era tremendo. Él decía, ellos creen que van a añadir aflicción y que me van a entristecer por predicar el Evangelio, por contienda. Pero mire lo que dice Filipenses 1:18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Así la gente lo predique por contienda y pleito, levante sus dos manos. Lo que nos interesa es que Cristo es predicado, nos gozamos y nos seguimos gozando. Si hay gente divisora que predica a Cristo, contienda, no te amargues. Diga conmigo, no nos vamos a amargar, porque lo más importante para nosotros es que Cristo sea exaltado, que Cristo sea predicado. Eso sí, vamos a defender a la iglesia, porque nada nos van a robar la gente que están aquí, porque son de Dios y son de la Nueva Jerusalén. Hay unos leones. Yo creo que los líderes del rey deben ser como unos leones, guardando a la gente de los lobos rapaces. ¿No se acuerdan de una comiquita que decía, es el lobo, es el lobo? O sea, los líderes tienen que reprender y agarrar a palo a los lobos. Y vamos a cuidar a la gente, porque la gente va a ser bendecida, ha sido bendecida, ha recibido milagro aquí, y nosotros vamos a guardarlos, a protegerlos en oración e intercesión. Entonces diga conmigo, la Nueva Jerusalén, dirigida por el apóstol Olo Villanueva, es la Nueva Jerusalén original. Diga conmigo, nosotros somos los originales. Comenzamos en 1999, somos antes de muchas Nuevas Jerusalén, somos la original, somos una casa apostólica a las naciones. Se me olvidó que tengo un problema en el oído. Entonces el apóstol Pablo se gozaba y no dejaba que la gente que quería dividir lo afligiera, sino que se gozaba. Pablo sabía que la gente que lo amaba oraba para que él fuera liberado de esa tribulación. Filipenses 1:19, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo,
me resultará en mi liberación. Entonces la gente que estaba a favor de él sabía que estaba pasando esa aflicción por propósito de Dios, pero ellos sabían que Dios lo iba a liberar de ese problema. Amén. La gente que ama ministerios apostólicos, que nos ama los unos con los otros, no se burla cuando nos pasan cosas malas, ni nos juzgan, sino que oran para ser libres de toda enfermedad, para ser libres de toda circunstancia. Yo creo, levante sus dos manos, que Dios me va a sanar completamente de ese oído. La gente que está enferma va a ser sanada, la gente que está atada va a ser liberada en el nombre de Jesús, y la ola de poder se va a manifestar en el nombre de Jesucristo. ¿Creen o no lo creen? Digan amén fuerte. O sea, la Iglesia Apostólica, nunca los que vivimos en Cristo, nunca seremos avergonzados, sino que Cristo será magnificado. Levante sus dos manos y diga conmigo: Cristo será exaltado y será magnificado. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Nosotros, nuestro propósito es que Cristo sea exaltado. Yo no quiero exaltar al apóstol Oliver, y mi esposa quiere que la exalten a ella. Nosotros no queremos exaltar la Nueva Jerusalén, nosotros exaltamos el nombre de Jesús. Queremos que Cristo sea exaltado, que Cristo aumente en nuestra vida, que Cristo crezca en nuestra vida, que Cristo sea manifestado en nuestra vida, que en medio de la enfermedad, Cristo como sanador se va a manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Cristo va a ser exaltado, Cristo va a ser manifestado, y Cristo se manifiesta en este lugar en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo, Filipenses 1:21, y ya con esto termino, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no podemos ver nuestra vida fuera de Cristo. Todo para nosotros es Cristo. Para mí todo es Cristo. Su presencia, su palabra, servir al Señor. Y cuando vivimos en Cristo, cuando termine nuestro propósito en esta tierra, amén, y tengamos que partir, para nosotros va a ser una gran ganancia, pero solo para aquellos que han servido a Cristo con todo su corazón. Cuando una persona vive en y a y para Cristo, tiene ganancia, tiene cosecha, tiene galardón, lo tiene todo. ¿Cuántos saben que en la Biblia, en Apocalipsis, habla de un milenio? Habla de que primero viene un reino terrenal donde Cristo va a reinar 1000 años, y que la gente que le sirva a Dios, que para la gente que para ellos el vivir ha sido Cristo, van a reinar las naciones. ¿Cuántos sabían eso? Entonces imagínense que venga el milenio, la gente que servimos al Señor vamos a ser gobernantes de naciones, y tú, por perezoso, por miedoso, nunca predicaste a nadie, y lo que vas a hacer es un barrendero en el milenio. No vas a hacer nada. Entonces es preferible vivir para Cristo, para que en la eternidad tengamos una gran ganancia. Es un gran negocio en cuanto a la eternidad servir a Cristo, porque cuando partamos de este mundo vamos a tener niveles de autoridad y de honra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo: para mí el vivir es Cristo. No vivir a Cristo es vivir en tinieblas, es vivir en oscuridad, es vivir sin propósito, es vivir sin razón. Pablo dijo en Filipenses 1:24: pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo en el Señor, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús.
por mi presencia otra vez en vosotros. O sea, el apóstol Pablo, aunque él dijo, el morir es ganancia, estar con Cristo es muchísimo mejor, él dijo, yo me quedaré. Yo todavía no es mi tiempo, yo no voy a morir porque es necesario que siga predicando a Cristo. Es necesario que siga hablando de Cristo. Levante sus dos manos. Diga conmigo, no es nuestro tiempo. Nos vamos a morir, nos vamos a quedar para que Cristo sea magnificado y Cristo sea glorificado. Póngase sobre sus pies. Bendito sea el Señor. Te damos, Señor, la gloria. Levante sus dos manos. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por estar en este lugar. Sé que tu palabra ha producido una transformación, Señor, en nuestros corazones, Señor. Sé que tu palabra, Señor, ha derribado fortalezas en nuestra mente, Señor. Te pido, Padre, que la iglesia se despierte en tener hambre de Cristo, en tener hambre de las palabras de vida, Señor, porque las palabras que tú has hablado no son carne, son espíritu y son vida. Hay mucha gente en esta hora que está recibiendo la vida de Dios, está recibiendo el soplo de Dios. Te pido, Padre, que traigas sanidad, que traigas liberación. Donde está tu Espíritu Santo, ahí hay libertad. Señor, para nosotros el vivir vas a ser tú. Que tú seas magnificado, que tú puedas aumentar, que tú puedas crecer en nuestras vidas, Señor. Y sea predicado Cristo, Señor, así sea por contienda, por envidia, por amor, nos gozamos. Que Cristo sea exaltado y que Cristo sea predicado. Gracias, Señor, por cada persona que ha venido en este lugar. Declaro que va a ser una semana bendecida. Declaro que la ola de poder se va a manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Digan amén fuerte. ¿Saben algo? Hace 4 semanas, no sé si Crickson está aquí, Crickson, creo que estaba Daniel Paz. Yo no podía predicar aquí. O sea, cuando hacíamos las grabaciones, yo predicaba y me dolía mucho el oído. Era algo fuerte. Y después de ahí tuve que irme a mi casa a predicar en la Lacta. Que yo esté predicando aquí es un milagro del Señor. Que yo esté predicando así como prediqué hoy es un milagro de Dios, y podemos ver que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Grandes cosas nos esperan, Nueva Jerusalén. Vamos a seguir magnificando y exaltando el nombre del Señor. En esta hora yo quiero que prepares tu ofrenda. Prepara tu ofrenda, tus diezmos, tu ofrenda, tu semilla. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y sé que vas a recibir una cosecha grande, una cosecha de bendición. Esta semana vamos a tener sede ministerial, casa de oración, casa de salvación. El Evangelio sigue progresando, el Evangelio sigue avanzando. Amén.